a hablar parte de la clase del día de hoy, como lo es la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes impone esta obligación, la ley o el contrato. Y vamos a empezar con ese proceso. En primer lugar, ¿quiénes tienen obligación de rendir cuentas? Todas aquellas personas que administran bienes ajenos. Si nosotros nos vamos al artículo 1515 del Código Civil, vayamos al artículo 1515 para que ustedes pues se vayan familiarizando ahí con sus códigos. 1515 del Código Civil. Dice, la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos prescribe por el término de 3 años. Sin embargo, pues la ley quería colocar un procedimiento para todas esas personas que tienen que rendir cuentas y lo colocó dentro del juicio oral, ¿verdad? En el inciso, ya habíamos visto en el inciso 4 tenemos del artículo 199 la rendición de cuentas. ¿Y quiénes son los obligados a rendir cuentas? Pues dentro del Código Civil y el Código de Comercio tenemos varias personas que administran bienes ajenos y que su obligación es rendir cuentas, ¿verdad? O rendirlas de una manera o de una manera incorrecta o que se nieguen a hacerlos. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? La persona que está obligada a rendir cuentas y de alguna manera no lo quiere hacer, no lo quiere realizar, entonces es susceptible a que sea demandado por la persona que le está exigiendo eso, que es rendir cuentas. Dentro de estas personas tenemos al tutor, tenemos al protutor, tenemos a los administradores. Podemos mencionar el administrador de la mortual, podemos mencionar al albacea, podemos mencionar al administrador único de una sociedad mercantil o todas las personas que tienen que rendir o que administran bienes ajenos. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis o vamos a colocar un asterisco ahí y vamos a poner a los depositarios y a los interventores. ¿Por qué? Porque la ley nos indica y nos da un procedimiento específico que se tiene que llevar a cabo para que rindan cuenta los interventores y que rindan cuenta los depositarios. Entonces ahora pues nos vamos a ir al artículo 217 del Código Procesal Civil y Mercantil y empezamos con la declaración preliminar. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas y le prevendrá de cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Si nosotros entramos a analizar esta primera parte del artículo 217, nos dice contra quiénes va este juicio, ¿verdad? De rendir cuentas. Pues ya sabemos que va contra todas las personas que administran bienes ajenos. ¿Pero por qué motivo? Porque si ustedes van y citan a una persona y llega muy bien, aquí están las cuentas, y lo hace de una manera correcta, lo hace de una manera exacta, pues no tienen la necesidad de demandarlo. Ahora bien,
Aquí, si nosotros analizamos este primer artículo, nos vamos a dar cuenta que hay tres supuestos. El primero es, ya sea por no haberse rendido. Se le dice a la persona, quiero que me rinda las cuentas. Bueno, se lo dicen personalmente, le mandan un oficio o cualquier otra clase de comunicado. Recuérdense que están hablando administrativamente. Necesito que me rinda cuentas y no las rinde, entonces esa persona es susceptible a ser demandada. El otro supuesto es por haberse hecho defectuosa o inexactamente. Entonces aquí tenemos, pensé que eran tres, pero es el mismo, ¿verdad? Uno de una manera defectuosa y de la otra de una manera inexacta. Entonces, cuando hay sospecha de que se están realizando las cuentas, ya sea defectuosa, perdón, sí son tres, o inexactamente, pues se puede demandar en el proceso de rendición de cuentas. La ley sigue diciendo que con los documentos, recordemos, la demanda la vamos a presentar con con todos los requisitos que indica la ley, artículo 61, artículo 106, 107, 79. Y el artículo 107, pues, es primordial porque dice que deben de acompañar los documentos que hacen soporte a la demanda. Y en esta ocasión, pues, dice el artículo 217, con base en los documentos en que se funda la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que a nuestra demanda debemos de acompañar esos documentos donde se pruebe la negativa de rendir cuentas o se pruebe que esas cuentas fueron realizadas de una manera defectuosa o de una manera inexacta. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Le va a dar trámite a su demanda y en la primera resolución va a declarar que provisionalmente el obligado o la obligación del demandado de rendir cuentas y le prevendrá con cumplir esta obligación en la primera audiencia. Entonces, el demandado, cuando es citado a juicio oral, tiene que llevar por lo menos la rendición de cuentas provisional, porque si no lo hace, va a ser declarado confeso. Y aquí recordemos que hay juicios o hay procesos, perdón, dentro del juicio oral, que la declaratoria de rebeldía por no comparecer, por no realizarlas, equivale a la confesión. Y ustedes pues ya saben, ya hemos platicado bastante cuáles son estos procesos. Tenemos el proceso de alimentos, tenemos el proceso de jactancia, tenemos el proceso de ínfima cuantía, con todo y las reformas, ¿verdad? Que hoy fueron publicadas y ya dentro de 8 días, pues ya están vigentes, que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? El 24-2022. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que en este caso de rendición de cuentas, el procedimiento pues es realmente lo mismo. El procedimiento pues presentan la demanda, el juez le da trámite a la demanda y cita a una audiencia de juicio oral, ¿verdad? Ahí es donde tiene que llegar el demandado a rendir cuentas, tomando en cuenta, ¿verdad?, que tenemos un proceso distinto para los interventores. Bajo el apercibimiento, dice la parte final del artículo 217, de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijara el juez. Contra las afirmaciones del actor puede el demandado rendir la prueba que hubiere ofrecido al contestar la demanda. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, el procedimiento del juicio oral. Ya hoy es tercera o cuarta clase que hablamos del procedimiento del juicio oral. Entonces, pero lo vamos a recordar hoy, ¿verdad? No se preocupen. Presentan su demanda, la demanda llena todos los requisitos, el juez le da trámite y señala día y hora para la audiencia.
debe de ser notificada por lo menos 3 días antes del día de la audiencia. Ya en el día de la audiencia, pues entra el juez, ahí lo que van a hacer es la comparecencia, ¿verdad? Verificar la comparecencia de las partes, luego la conciliación y luego pues la ratificación, ampliación o modificación de la demanda. Luego de eso, pues las actitudes del demandado, luego la proposición de la prueba, el diligenciamiento de la prueba, y de ahí, pues, si el juez lo considera conveniente, un auto para mejor fallar y la sentencia, ¿verdad? Que ya sabemos que es 5 días después de la última audiencia, o si se allana el demandado, pues 3 días. Y eso, pues, ya lo tenemos, ya ustedes lo tienen que manejar ya a la perfección, ¿verdad? Las etapas de la audiencia, esa es la etapa común. Claro que cuando se amplía, se modifica, pues ya vimos qué es lo que puede pasar. En la última parte del artículo 217, pues dice, el trámite de rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Y relacionan ustedes ese artículo, ¿verdad? Con el 43 y le colocan ahí a este 217, le colocan ahí en pequeño incidente en cuerda separada, incidente en cuerda separada. Y en el artículo 43 colocan ver artículo 217. Entonces me interesa más que manejen su código, ya el material de apoyo pues ya se los hice llegar, yo creo que ya todos lo tienen. Y entonces, pues es más fácil para ustedes, ¿verdad? Que vayan comparando y que vayan viendo. Sin embargo, la clase de hoy, pues no estamos utilizando muchas presentaciones porque quiero que ustedes manejen de una manera, pues, más eficaz su código procesal civil y mercantil y vayamos analizando cada uno de los artículos. Entonces, en el artículo 43 nos indica tramitación. Salvo que la propia ley disponga otra cosa, todas las diligencias relativas a depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se tramitarán en cuerda separada y en forma de incidente en cuerda separada, a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Entonces, ahí tenemos ¿cómo se llama? Ejemplo de un incidente en cuerda separada. Regresemos al artículo 217, 18. Contenido de la sentencia. ¿Qué debe de contener la sentencia? Según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente. Primero, la aprobación o improbación de cuentas. La condena al pago de saldos que resulte de las mismas. La condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. La condena al pago de intereses legales y de las costas, la fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago, o bien la absolución del demandado con base en que no estaba obligado a rendir cuentas. Entonces, esto es lo que tiene que contener la sentencia del juicio de rendición de cuentas del inciso 1 al inciso 6 del artículo 218. Este es el contenido de la sentencia. Entonces, hasta aquí no sé si tengo ya preguntas o no tengo preguntas. Vamos a ver al correo. Por el momento, pues no tengo preguntas. Miren, ustedes son pocos estudiantes, bien podrían
ingresar a la plataforma y poder interactuar, ¿verdad? Que pudiéramos interactuar ya de una manera, no por correo ni por mensajes ni nada, sino que hacerlo ya de una manera presencial, ¿verdad? Sería bueno para ustedes. No les voy a preguntar, ¿verdad? Si por eso no lo han hecho o algo así, ¿verdad? Sino que para que ustedes me pregunten a mí, me puedan interrumpir y me pudieran decir si que no entienden o si necesitan que les repita alguna otra cosa, ¿verdad? Son muy pocos estudiantes, por lo menos los de hoy. Entonces, sería bueno, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con el juicio oral que sigue, ¿verdad? Que es el de división de la cosa común. Miren, fíjese que me preguntan cómo se podría hacer eso. Yo creo que tendrían, mire, voy a pedir la instrucción necesaria y en la próxima clase pues podríamos hacerlo, ¿verdad? Yo creo que tienen que ingresar desde la plataforma y yo tengo que aceptar la solicitud, la invitación, algo así, ¿verdad? Y podríamos hacerlo, ¿verdad? Para estar conectados ahí y poder ir interactuando, ¿verdad? Voy a pedir la instrucción para que, yo creo que ya me está escribiendo no parece que, perdón, no, yo creo que yo estoy equivocado, pues es un error mío, parece que es solo por medio del correo institucional, entonces yo estoy equivocado, les pido disculpas también a la universidad, ¿verdad? Entonces, continuemos con la clase, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente juicio, división de la cosa común. Entonces, cuando hablamos de división de la cosa común, es un proceso, créanme, que se está volviendo bastante común en nuestro medio, ya que eso deviene de la copropiedad. En primer lugar, tenemos que saber qué es la copropiedad. Tenemos que saber en qué casos no se puede dividir la copropiedad porque hay un pacto de indivisión. También tenemos que saber que ningún copropietario pues está obligado a vivir en copropiedad. Entonces nos vamos a apoyar del Código Civil para poder entender qué es la copropiedad, aunque ustedes en Civil 2 ya tendrían que haber visto que la copropiedad pues es un caso especial de propiedad, ¿verdad? Entonces, igual que la medianería, igual que la propiedad horizontal, ¿verdad? En el artículo 485, y estamos hablando del Código Civil, 485 nos dice que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. ¿Qué quiere decir eso? Este es un terreno, esto es un terreno, el terreno tiene una finca, tiene un folio, tiene un libro y tiene un departamento. Este terreno que supongamos que es la finca 50, libro 50 del folio 50 del departamento de Guatemala, pertenece a 4 hermanos de apellido Pérez: Juan, Alberto, José y Pedro. Juan, Alberto, José y Pedro. Bueno, ellos son los dueños de este terreno. Sin embargo, pues no especifica que a Juan le quede la parte derecha, a Pedro la parte izquierda. No especifica nada. En el registro de la propiedad ustedes van a encontrar que la finca 50, folio 50 del libro 50 de Guatemala pertenece a
Juan, Alberto, Pedro y José Pérez. Ellos son los dueños. No especifica quién es quién. Bueno, o de quién es cada parte. Ellos son los dueños de todo. Eso es la copropiedad. Pueden haber 2 copropietarios, 3, 4, 5, 6 y un montón de copropietarios. ¿Por qué nace la copropiedad? Porque el papá de ellos les pudo haber vendido a los 4, les pudo haber donado, pudo haber habido un proceso sucesorio y fueron declarados herederos. Y el proceso sucesorio, cuando son declarados herederos, pues terminan en copropiedad, ¿verdad? Ya después ellos tienen que hacer la partición o si no están de acuerdo, pueden hacer uso del juicio de división de la cosa común. Eso dice el artículo 485. Ustedes van a tener que estudiar los artículos del 485 al artículo hasta el artículo 504, ¿verdad? Entonces, por lo menos, ¿verdad? Lean esos. Entonces, miremos, pues. El artículo 492 nos da el derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. La ley nos indica que ni Juan, ni Pedro, ni Alberto, ni José están obligados a vivir y ser siempre ellos los dueños de todo. No están obligados. Sin embargo, pues hay pactos de indivisión y hay improcedencia de la división. Acordada la división, vamos a ver, ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo en casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Entonces, ¿cómo puede terminar una copropiedad? Puede terminar porque uno de los dueños les compró a los demás, ¿verdad? Que él tuviera una mejor situación económica y los otros están de acuerdo en venderle, pues le pueden vender y ahí pues sería solo uno de ellos el dueño de todo. Entonces, cuando los demás quieren vender, pues es necesario que hagan valer su derecho de tanteo, ¿verdad? Primero ofrecerlo a los copropietarios y si ellos no están de acuerdo, pues se puede vender a personas distintas. Pacto de indivisión, 493, estamos en el Código Civil. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención, o sea, 3 años, ¿verdad? Un pacto. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves, urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Improcedencia de la división. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso de que se destina. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá el precio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si ellos, 4 hermanos, pues son dueños de todo esto, pero esto ya es un edificio construido que no permite que se pueda dividir, ¿verdad? Como que es un pastel, se pueda dividir, porque se ve dañada toda la construcción, se ve dañado todo. Entonces lo que el juez va a mandar es a venderlo en pública subasta. Entonces ya tenemos claro qué es la copropiedad, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos claro qué es la copropiedad,
y teniendo claro que ningún copropietario está obligado a vivir dentro de la copropiedad, hay dos formas para poder dividir, ¿verdad? Este pastel, ¿verdad? Que es el terreno, lo van a dividir en 4 porciones. Lo primero es de que los 4 estén de acuerdo y los 4, pues, al estar de acuerdo, van con un notario y llevan los planos, ¿verdad? Auxiliados de un ingeniero, un arquitecto o un ingeniero agrónomo, realicen los planos necesarios y ahí pues hacen una escritura que se llama de partición. Todos están conformes, todos quieren partir, todos como que fuera un pastel, agarran un cuchillo, lo parten. Juan tiene su porción, claro que esa porción va a tener un número de finca, folio y libro distinto. Pedro tiene su porción, ya va a ser un número de finca, folio, libro distinto. Alberto tiene su porción que va a ser finca, folio, libro distinto. ¿Y quién era el otro? José, ¿verdad? Que se puede quedar con la finca matriz, ¿verdad? Entonces, él va a tener su porción, ya van a ser 4 terrenos distintos. Partido aquí, cada quien tiene su finca, folio y libro distinto. Eso lo hace un notario, hace la escritura de partición, la envía al registro de la propiedad y todos tranquilos. Y ahí terminó, no hay necesidad de procesos, no hay necesidad de nada judicial. Sin embargo, pues nuestro curso es procesal, civil y mercantil y es qué hacer en el caso de que uno de ellos no estuviera de acuerdo. 3 están de acuerdo, pero aquí no es la mayoría manda, ¿verdad? Sino que si uno con uno solo de los copropietarios que no esté de acuerdo, entonces no se puede ir con un notario a partir. Pero como la ley respalda a los copropietarios e indica que no pueden estar obligados a vivir en copropiedad, ¿cuál es la salida que nos da la ley? Recordemos que el derecho procesal, se los dije el primer día de clases del semestre pasado, les dije, el derecho procesal es la forma de hacer valer el derecho sustantivo. El derecho sustantivo es el derecho escrito, el que dice el Código Civil. El Código Civil nos indica nadie puede ser obligado a vivir en copropiedad. Bueno, ahí está escrito. Pero ¿cómo vamos a hacer valer ese derecho? ¿Cómo vamos a poner a trabajar al Código Civil? Por medio del derecho procesal. ¿Cuál es el juicio idóneo para la división de la cosa común? Perdón, para la partición de ese bien es el juicio de división de la cosa común. Pero en el artículo, en el inciso 5 del 199, pues nos está indicando que también las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma, por ejemplo, que a la hora de comprar el terreno todos pusieron partes iguales y la división pues va a ser en partes iguales. Puede ser también que cuando compraron ese terreno fueron los 4 hermanos y fueron a comprar un terreno. Puede ser que uno haya puesto más dinero, otro menos y todo. Entonces la partición no va a ser siempre la cuarta parte, lo que puede ser para uno una tajadita pequeña, para otro pues la mayor parte del pastel. Entonces todas esas dificultades que surgen también se llevan dentro del juicio oral, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el juicio oral de división de la cosa común. Declaración judicial necesaria, artículo 219. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrán pedirse la división o la venta en pública subasta por el procedimiento del juicio oral. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay unas pequeñas diferencias dentro del procedimiento del juicio oral de división de la cosa común. No es el procedimiento general que hemos visto, ¿verdad?
Entonces vamos a empezar. Un hermano quiere partir el bien, José lo quiere partir, pero Juan, Pedro y Alberto Pérez no quieren partir. ¿Por qué? Tendrán sus razones, tal vez piensan que José tiene mucho dinero y a veces por envidia o porque yo no quiero que él construya, se separe o cualquier situación, ¿verdad? Que se pueda dar, pues ellos se oponen a que haya una división de la cosa común. Viene José, presenta su demanda. La demanda debe de llevar todos los requisitos que ya hemos visto, 50, 61, 106, 107. Y aquí les he hecho una pregunta. ¿Quién me la contesta? Casi nadie me la ha contestado en las clases. Espero que con ustedes sea la excepción. Aquí podemos pedir una medida precautoria en esta clase de procesos y ya se los he preguntado varias veces. Una o dos personas me contestan, la mayoría pues no. Ustedes están conectadas 32 personas, por lo menos el 10%, ¿verdad? Serían 3.2, 4 personas distintas que me contesten cuál es la medida precautoria idónea para esta clase de proceso. Acuérdense que tenemos varias medidas precautorias, pero José va a demandar a sus hermanos y él tiene miedo, ¿verdad?, de que los hermanos pues vendan, los tres se pongan de acuerdo y se lo vendan a un tercero, se lo donen a un tercero. Claro que lo pueden hacer, pero hay advertencias. Entonces, ¿cuál es la medida idónea, verdad, que ustedes utilizarían? Sí, me está colocando, no sé el nombre, ¿verdad? Pero sí el número. Estamos bien, esa es la respuesta. No la voy a dar todavía, por lo menos que me contesten dos o tres más. Y para mientras, pues vamos a continuar. Vamos a ver en el correo si ya tenemos algunas dudas o algunas, sí hay dudas aquí. No, ya les di, no es por el correo, ¿verdad? Cuando se habla en cuerda separada, ¿a qué se refiere? Que no me queda claro. Es incidente, recordemos cuando vimos el proceso incidental, hay incidentes que se llevan en la misma cuerda, quiere decir que paran el proceso principal, se soluciona, ¿verdad? Presentan su solicitud, se le da audiencia a la otra parte por 2 días, el juez resuelve en 3 días el auto y después a la hora de resolver, pues continúa el proceso. Eso es en la misma cuerda. En cuerda separada, pues no se detiene el proceso, sino que continúa, ¿verdad? También tenemos Ari Medina, pues sí, esa es. Esperemos otra más. Ahí estamos y sí, tenemos anotación de la demanda en el Registro General de la Propiedad. Mire, es anotación de la demanda. Usted la solicita al juzgado en su memorial y el juez, pues, realiza el despacho para el Registro General de la Propiedad para que ellos lo vuelvan atentamente, Lesbia Estrada. Entonces, ellos hacen para que el registro anote, ¿verdad? Haga una anotación ahí, pero se hace por medio de la demanda. El juez es el que gira el despacho correspondiente. Entonces, ahí estamos con la anotación de la demanda. Ajá, entonces ahí estamos bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de este juicio? El objetivo principal del juicio de división de la cosa común es que se divida el bien y si no, se vende en pública subasta. Si la demanda va bien y todo pues está
bien fundamentado, pues créanme que es una demanda que tiene bastante éxito, porque ¿qué quieren las personas? Dividir el bien, y si no, pues venderlo en pública subasta. Ahora bien, yo les quiero pedir y que me contesten por lo menos 3 personas más. De los medios de prueba del artículo 128 tenemos varios medios de prueba. Para ustedes, 2 que sean idóneos en esta clase de procesos, ¿verdad? Tenemos declaración de las partes, tenemos declaración de testigos, medios científicos de prueba, dictamen de expertos. Miren, ¿cuáles para ustedes qué? Por lo menos 2, ¿verdad? Pueden hacer uso de todos, ¿verdad? Si lo creen conveniente, pero por lo menos 2 medios de prueba que ustedes crean que son los idóneos en esta clase de procesos. Bueno, mientras que piensan, vamos a continuar. En el artículo 219 también será necesaria la declaración cuando hubiere intereses de menores, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues, si uno de los copropietarios, digamos de los hermanos Pérez, uno es menor de edad, no se puede demandar de una vez, ¿verdad? Primero hay que llevar unas diligencias en jurisdicción voluntaria que es de gravamen, ¿cómo se llaman? Gravamen, disposición de bienes de menores y ausentes e incapaces, disposición y gravamen de bienes de menores, de ausentes e incapaces. Y esto es porque el juez tiene que determinar si hay una utilidad para esa partición para el menor. Claro que cuando son todos mayores de edad, pues podemos presentar nuestra demanda de una sola vez. Y aquí quiero que tengan quiero que tengan mucho ojo a lo que viene, ¿verdad? Artículo 220. El partidor deberá ser notario. En la fase conciliatoria, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento del notario partidor. Y si no hubiere acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la partición. Nos vamos a quedar ahí y de ahí vamos a seguir analizando el artículo 220. Declaración de las partes es uno. Miren, las partes pueden llegar a declarar, es cierto que usted es copropietario, sí, es cierto que permite cómoda división, sí, pero en esta clase de procesos podríamos decir que en primer lugar pues sería vamos a ver si ya me contestaron, declaración de las partes, dictamen de expertos, reconocimiento judicial y documentos, sí, aquí estamos un poquito mejor. En primer lugar, el dictamen de expertos, porque nos tenemos que auxiliar. Si es un edificio, nos tenemos que auxiliar de un ingeniero, de un arquitecto que llegue y haga un estudio detallado y nos diga si realmente, pues, sí permite cómoda división. El reconocimiento judicial para que el juez llegue y determine personalmente si permite cómoda división o no permite cómoda división. Los documentos, sí, ¿verdad? También los documentos, porque ¿con qué van a comprobar la copropiedad? Con los testimonios de las escrituras, ¿verdad? Documentos, dictamen de expertos, declaración de las partes. Me ponen medios científicos de prueba, pero realmente no sé cómo utilizar ese medio de prueba en un proceso de declaración, de división de la cosa común, ¿verdad? Porque declaración de las partes, sí, reconocimiento judicial también, dictamen de expertos también y los documentos, ¿verdad? ¿Cómo van a comprobar la copropiedad mediante las escrituras? Ahí estamos bien. Ahora bien, en el artículo 220 dice
partidor deberá ser notario. Si ustedes se van a leer un poco de doctrina de Mario Aguirre Godoy, pues nos indica y hay una discrepancia ahí, ¿verdad? En su libro y nos dice por qué el notario tiene que ser el partidor. Si nosotros como notarios pues somos expertos en leyes, somos expertos en jurisprudencia, somos expertos en notariado, pero no tenemos el expertaje necesario para hacer mediciones, ¿verdad? Para poder determinar si un bien pues permite una cómoda división. Si nos dice en la escritura que Juan pues tiene el 28% de la copropiedad, Pedro tiene un 30% y así, pues nosotros como notarios no vamos a saber, ¿verdad? A la hora de medir cuántos metros cuadrados son para Juan, cuántos son para Pedro, si no están dándonos unas medidas exactas, solo nos están dando porcentajes. Y recordemos que el registro nos pide a la hora de poder partir y fraccionar las medidas necesarias, y las medidas pues tienen que ir acompañadas de los azimuts. Los azimuts pues son grados, minutos, segundos que lleva cada una de las medidas. Si ustedes me preguntan ¿a qué se refiere eso? Pues realmente, como les digo, nosotros como notarios pues no sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Lo consignamos en la escritura porque en los planos nos dice de la estación 0 al punto de observación 1, 20 grados, 40 minutos, 60, vamos a ver, 40 minutos, 60 segundos, con una distancia de 19 metros, colinda con tal y tal persona, ¿verdad? Entonces, nosotros lo hacemos porque nos lo están llevando, pero nosotros irlo a hacer, entonces la ley dice que el notario tiene que ser partidor y está esa discrepancia. Nosotros como notarios nos tenemos que auxiliar de profesionales, ¿verdad? Ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos. Y aquí tienen que tener ojo, ¿verdad? Entonces empieza el proceso, se presentó la demanda bien documentada y todo, y el juez nos cita a juicio oral, cita a los 4 hermanos y ahí va el que demandó, José, ¿verdad? José de una vez indica quién quiere que sea el notario partidor y dice, bueno, yo quiero que sea Rudy Paredes, ¿verdad? Y me coloca a mí como notario partidor. Entonces, ¿qué dice la ley? En la fase conciliatoria, recordemos, verificación de las partes, y el proceso general es conciliar, solo que aquí ponen un asterisco ahí pequeñito y ponen, aquí no hay conciliación. La fase de la conciliación se utiliza para nombrar al notario partidor. Si no hubiere de acuerdo, el juez hará la designación. Entonces empieza el juez y dice, bueno, la primera etapa es nombrar al notario partidor. José pues trae aquí al licenciado Rudy Paredes. Bueno, no puedo ser yo, ¿verdad? Porque, bueno, sí soy yo, pero otro abogado presentó la demanda y me propuso a mí como notario. En esa fase de conciliación viene Juan, viene Pedro y viene Alberto y ellos dicen, mire, yo sí estoy de acuerdo que sea él. Otro dice, no, yo no estoy de acuerdo que sea él. Y así pues, para eso se utiliza la conciliación en esta clase de juicios. Característica principal en el proceso de división de la cosa común es de que en la conciliación se utiliza para nombrar al notario partidor. ¿Qué pasa si uno de los copropietarios muere? Alberto, digamos, queda intestado, entonces queda intestado. Primero tienen que los herederos ver la parte intestada y arreglar ese intestado y después pues procedería el juicio de división de la cosa común, ¿verdad? Entonces continuemos. Miren, si todos están de acuerdo, pues me nombran a mí como notario partidor, y si no están de acuerdo, ¿qué va a hacer el juez? El juez va a decir, bueno, sí,
yo voy a nombrar como notario y saca una agenda. Puede ser uno de sus amigos, puede ser uno de sus conocidos, o realmente pues va a ver al colegio de abogados y al TIN Marín, o más o menos ve quiénes tienen su oficina cerca del juzgado, ¿verdad? Y nombra él al notario partidor. ¿Cuáles son las desventajas? Que si a mí me conocían, pues yo podía decirles, mire, les cobro tanto. En cambio, un notario nombrado por el juez puede ser que cobre menos, pero puede ser que se tripliquen los honorarios, ¿verdad? Entonces, y no tienen la confianza de estar yendo a su oficina y todo, ¿verdad? Aunque la confianza pues las tienen que ir adquiriendo. En el artículo 220, en la fase conciliatoria, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento del partidor. Y si no hubiere acuerdo, él hará la designación. Estamos ahí, ¿verdad? Con el ejemplo, no están de acuerdo. Entonces el juez dice, este va a ser. Él no está preguntando. Yo tengo aquí ¿a quién? A Luisito como notario y están de acuerdo, jóvenes, que él sea. No, él, si no están de acuerdo conmigo, va a decir, bueno, aquí está y él va a ser el notario. La ley le da ese poder para que el juez pueda designar. Asimismo, procurará que los interesados determinen la base de la partición. Ya con el notario nombrado, pues van a ver cuáles son las bases de la partición. ¿Qué quiere decir las bases de la partición? Hacer un pequeño proyecto o llevarlo hecho, cómo van a partir. Eso es. Previa aceptación del discernimiento del cargo al partidor nombrado, el juez le fijará el término para que presente su proyecto de partición o manifieste al tribunal la posibilidad de llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, todos aceptaron que yo, Rudy Paredes, sea el notario partidor. O puede que sea otra persona, ¿verdad? Entonces, si yo acepto el cargo, yo tengo que llegar al tribunal o al juzgado, perdón, y decir, bueno, vengo al discernimiento del cargo de notario partidor. El juez va a decir, bueno, entonces pase adelante, ¿usted acepta el cargo? Sí, yo acepto el cargo, yo quiero ser el notario partidor. Bien, bueno, entonces le vamos a discernir el cargo y empieza, ¿verdad? Un acta de discernimiento de cargo donde indican que Rudy Paredes, yo Rudy Paredes voy a ser el notario partidor y el juez me va a emplazar por un plazo, ¿verdad? Valga la redundancia, pueden ser 15 días, 30 días, 45 días, para que yo presente mi proyecto de partición. Mi proyecto de partición voy a ir con un ingeniero, mire, estos quieren partir y así, así, hágame, vayamos a ver si la propiedad permite cómoda división. Si permite cómoda división, llego al juzgado con mi proyecto o puedo decir, señor juez, esa propiedad no permite cómoda división, entonces hago ese dictamen, ¿verdad? Como notario partido. Sigamos leyendo, estamos explicando cada uno de los artículos, si ustedes pueden ver, ¿verdad? No estamos hablando otras cosas que no estén en la ley. Entonces, previamente a formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas. Si no se obtuvieron, ocurrirá el juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que crean indispensables. Esas citaciones privadas que dice, me da a mí la facultad como notario partidor, ¿verdad? De que yo llegue privadamente, dice, quiere decir, voy y toco a la casa de Juan y le digo, mire, don Juan, yo soy el notario partidor por discernimiento del juez. Entonces, quiero ver qué piensa usted antes de realizar el proyecto. Entonces, mire, yo estoy de acuerdo, pero yo ya hice mi casita y estoy en la esquina derecha. Mis hermanos, pues es un terreno el que tienen y ellos no han construido. Entonces, yo sí estoy de acuerdo a partir, pero que me quede esa esquina derecha donde ya hice mi casita.
Vaya, está bien. Entonces, privadamente, yo como notario puedo ir con el otro copropietario y le digo, mire, don Alberto, ¿qué piensa usted de esto? Él me puede decir, estoy de acuerdo, pero yo quiero la esquina derecha, se quiere aprovechar de la construcción, o no están de acuerdo. Entonces, yo como notario se lo hago saber al juez y le pido una audiencia para discutir el proyecto de partición. Ahorita continuamos en el 221. Miren, este juicio es muy interesante, es bastante común y hay que irlo entendiendo, ¿verdad? Discusión del proyecto. Presentado el proyecto de partición, el juez lo hará saber a las partes y las convocará a una audiencia para que hagan las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. ¿Va? Entonces llego yo con mi proyecto, se lo doy al juez, una audiencia, llegan las partes y las partes están ahí y vamos a discutir el proyecto. Entonces dice el siguiente párrafo del 221. Si el juez estimare fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez que se formule nuevo proyecto por el partidor, fijando plazo para el efecto de este nuevo proyecto. Se dará audiencia por 5 días a las partes. El juez podrá ampliar los términos de la tramitación del juicio oral en lo que sea necesario para dar cumplimiento a los traslados del proyecto de partición. Miren, pues, no se vayan a confundir. Fui nombrado notario partidor, voy privadamente en primer lugar con las partes, hago mi proyecto y lo presento. Siempre van a haber partes que no están de acuerdo. Entonces, el juez, primero, una audiencia para que discutamos ese primer proyecto. Si hay objeciones fundadas, por ejemplo, como les decía, Juan ya construyó una casa, el juez va a decir, señor notario, realice un nuevo proyecto, o sea, un segundo proyecto, y dará audiencia por 5 días a las partes para la discusión de ese nuevo proyecto por una sola vez. Entonces, aquí pues yo tengo que llevar un nuevo proyecto. Aprobación judicial. Pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla al propio partido. Miren pues, ya el segundo proyecto, ¿verdad? El proyecto definitivo. Aquí el juez ya no va a entrar a discutir. En el primer proyecto, pues sí da la oportunidad de que se opongan y todo, y manda a hacer el segundo proyecto, que es el que estamos hablando. Ya en el segundo proyecto pueden suceder 2 cosas. La primera es de que todos ya estén felices, ya no haya ninguna oposición. Y aquí pongan atención, miren pues, si no hay oposición, el juez dictará auto razonado, un auto razonado. Recordemos las resoluciones, decretos, autos y sentencias. Todos están de acuerdo con el segundo proyecto. El juez dictará auto razonado y lo mandará a protocolizar con el mismo notario partidor. Aquí está el auto, aquí está la certificación. Yo vengo, lo protocolizo y lo inscribo en el registro de la propiedad. Ahora bien, si no están de acuerdo, pues lástima, ¿verdad? De todas maneras, se va a partir el bien, ¿verdad? O se va a vender en pública subasta. Entonces, a la hora de que no estén de acuerdo, el juez dicta sentencia y lo manda a protocolizar y el notario pues lo lleva al registro de la propiedad. Entonces aquí hay diferencia, o es auto o es sentencia. Auto cuando todos estén de acuerdo con el proyecto, sentencia cuando no estén de acuerdo. Leámoslo para que no nos perdamos.
Pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Y colocan ahí ustedes, no hay oposición, ¿verdad? Hay una llavecita, así como está aquí, no sé si lo logran leer. Aquí no hay oposición, hay oposición. Si hubiere oposición, el juez dictará sentencia declarando, según los casos, aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma o bien procedencia de la venta o cosa en pública subasta. Forma de protocolización. Para los efectos de la protocolización, la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo apruebe o de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando en todas sus partes la forma que hubiere dado el partidor, aunque se haya dejado espacios y no se haya escrito renglón seguido. ¿Qué quiere decir eso? Que así como nos mandan la sentencia con números, faltas de ortografía, puntitos, signos y todo, así tenemos que protocolarla. Así, ¿verdad? Lo que hay que transcribir se transcribe así. No vamos nosotros a arreglarlo, ¿verdad? Como no está bien, pues lo vamos a arreglar. 224. Si el juez ordene la venta de la cosa en pública subasta, señalará de una vez día y hora para el efecto, observando los trámites del procedimiento ejecutivo en lo que fueren aplicables los efectos del remate. Entonces vamos a ver cómo es un remate, ¿verdad? Y ahí pues vamos nosotros a vender en pública subasta el bien, ¿verdad? Entonces, si no permite cómoda división, recuerden, el juez lo va a mandar a vender, ¿verdad? Entonces, la pública subasta y el remate, no sé si alguno de ustedes ha estado en algún remate o algo, pues se darán cuenta que empiezan con un precio y le van bajando el 10%. Pues realmente a veces es mejor que se pongan de acuerdo. Yo he estado en varios procesos de división de la cosa común. Al final, pues hay una de las partes que desiste del proceso y porque la otra parte le da dinero, le ofrece comprarle o algo, porque si se va a pública subasta a veces, pues no obtienen el dinero que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, y división de la cosa común, pues también bajan las propiedades, ¿verdad? A veces son casas de alguna colonia, ¿verdad? Que son demasiado pequeñas, pero el juez dice vamos a dividir y pues las dividen en 2 o en 3 y realmente pues pierden bastante su precio, ¿verdad? Entonces, en esta clase de procesos casi nunca llegamos al ofrecimiento de las pruebas, casi nunca llegamos a qué otra cosa, a un auto para mejor fallar, porque prácticamente en conciliación se nombra al notario partidor y en conciliación pues se discute el proyecto y ahí pues el juez dicta auto o dicta sentencia. Sin embargo, pues sí he llevado algunos procesos que han iniciado con otro abogado y pues un abogado ya había presentado una demanda, esa demanda pues no llegó la otra parte, hubiera solicitado rebeldía, pues no la solicitó, sino que dio por finalizada la etapa conciliatoria y ahí pues sí se fue al ofrecimiento de las pruebas. La declaración de parte, como no llegó, pues se solicitó que fuera declarado confeso. El juez pues fue al reconocimiento judicial y se dio cuenta que sí permitía cómoda división y cuando ya se estaba por dictar para discutir el proyecto, pues la otra parte le ofreció a mi patrocinado una suma considerable, ¿verdad? Que él contento, pues no tenía ni la posesión del bien, sino que recibió el dinero y ahí terminó el proceso. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí?
del juicio de división de la cosa común. Declaración de las partes, documentos, si hasta ahorita lo leí, perdón, Ana Lucía, sí, ahí estamos con eso, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, pues no sé si tienen alguna duda con el de jactancia. Bueno, entonces continuemos. Miren, el último de los procesos orales, ¿verdad? Esto pues se los di para que lo entendieran. Sin embargo, si ustedes pues tienen dudas, pues me pueden enviar las preguntas respectivas, ¿verdad? Procedencia de la declaración de jactancia. La declaratoria de jactancia procede contra todo aquel que fuera de juicio se hubiere atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo de cualquier especie que fuere. Miren pues. En primer lugar, tenemos que identificar a las personas, ¿verdad? Tenemos que identificar al jactancioso. El jactancioso, pues, es el que está aquí en el artículo 225. Dice, la declaratoria de jactancia procede contra aquel, ese es el jactancioso, que fuera de juicio se hubiere atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos o acciones contra del mismo, de cualquier especie que fuere. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿verdad? Juan es el jactancioso, él no tiene ningún documento que lo acredite, pero sin embargo, pues él anda pregonando, anda diciendo, anda cobrando a una persona y anda diciendo pues que le deben, que él está habitando en una casa que es de su propiedad. En fin, pues está acreditando derechos que no le corresponden y que en juicio no se los han determinado. Entonces, esta persona se puede decir que es jactancioso. Por ejemplo, yo puedo decir, María me debe y ando ahí con papelitos con su foto, ¿verdad? Y esta mujer es morosa y los pego en todos los postes. Pero ¿será que me debe? ¿Será que yo tengo ese documento, yo tengo ese mutuo, ese reconocimiento de deuda? Si yo lo tengo, ¿por qué no lo hago valer en vez de andar pregonando, en vez de andar diciendo, ¿verdad? Entonces, eso me convierte en jactancioso. Entonces, si hubiera atribuido un derecho sobre bienes del demandante o créditos o acciones contra el mismo. Entonces, el demandante, la persona que me va a demandar a mí, por ejemplo, María, ella no me debe. Yo no tengo ningún documento, pero yo soy hablador, ¿verdad? Ando diciendo, María me debe, pego en los posts, no tengo reconocimiento, no tengo nada. Y María, pues ya enfadada, ¿verdad? En vez de ir y llegar y cachetearme y todo eso, pues presenta un proceso de jactancia y dice que yo me jacto de ese derecho. ¿Cuál es el objeto de este proceso? María dice, bueno, si Rudy Paredes dice que yo le debo, que me demande, que presente el reconocimiento de deuda, que presente un proceso de cobro, pero yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es mentira. Yo solo me estoy atribuyendo ese derecho. Entonces, la ley me otorga a mí a la hora de ser demandado que llegue y diga, mire, señor juez, ella me debe y aquí están los papeles. Si no llevo, soy declarado confeso. La ley me dice que tengo 15 días para poder demandar. Si no lo hago, pues pierdo el proceso de jactancia y tengo que pagarle daños y perjuicios a María, ¿verdad? Entonces, más que todo, este es el proceso que se utiliza. Requisitos de la demanda, artículo 226. Además de cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, 50, 61, 106, 107, todos los demás,
El actor expresará en qué consiste la jactancia. María va a decir, miren, aquel anda diciendo que yo le debo y no es así. ¿Cuándo se produjo? Pues me di cuenta que estaban los postes pegados. Medio por lo que llegó a su conocimiento por volantes que yo andaba repartiendo, y formulará petición para que el demandado confiese o niegue el hecho o hechos imputados. Intimación. Llega la demanda y me emplazan como demandado. Al emplazar al demandado, el juez lo intimará para que en la audiencia que señale confiese o niegue los hechos imputados, bajo apercibimiento de que en caso de rebeldía se tendrán por cierto los hechos en que se funda la demanda. El contenido de la sentencia: en el caso de rebeldía o de que el demandado confesare los hechos, el juez dictará sentencia, declarando la jactancia y señalando al jactancioso el término de 15 días para que interponga su demanda bajo apercibimiento de tenerse por caducado su derecho. Lo vamos a relacionar con el 537 y 535. Costas y daños y perjuicios. El que obtenga la providencia precautoria quedará obligado a pagar costas y daños y perjuicios si no lo entabla en la demanda dentro del término legal, 15 días, y la providencia puede revocada. Promoción inmediata del proceso, ejecutado la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar al demandado dentro de 15 días. Si se hubiera negado la demanda, el juez, con base a las pruebas producidas, dictará sentencia, la cual declarará si se produjeron o no por el demandado las expresiones que la demanda le hubiere atribuido. En el caso afirmativo, procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Transcurrido el término fijado en la sentencia sin que el demandado hubiere justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación al acto. Entonces, preguntas del juicio de jactancia. Bueno, ahora sí, pues empezamos el juicio sumario, a ver hasta dónde llegamos. Si no, pues vamos a terminar de verlo, ¿verdad? Después de las vacaciones. Entonces, el objetivo de la clase, que ustedes como estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre las generalidades del juicio sumario, las materias que se ventilan en juicio sumario y el procedimiento del juicio sumario. Entonces, ahorita pues ya olvidémonos del juicio oral, ese pues ya lo manejan, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar clasificación de los procesos por su función, conocimiento, ejecución y cautelares. Cuando hablamos de procesos de conocimiento, pues ya sabemos cuáles son: derechos controvertidos, no sabemos a quién le asiste, y dentro de la clasificación tenemos el juicio ordinario, el cual ya ustedes son expertos, el juicio oral, ¿verdad? Que también ya son expertos, y el juicio sumario, ¿verdad? Que vamos a empezar a ver, que créanme que es bastante sencillo porque ustedes ya manejan bien el juicio ordinario. Los procesos de ejecución, pues ya los habíamos platicado la semana pasada en cuanto a la clasificación y los procesos cautelares de la misma manera. Entonces, vamos a empezar con el juicio sumario. ¿Qué es el juicio sumario? En primer lugar, es un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque su fin es resolver controversias. Las controversias pues van a culminar con la declaración de un derecho siguiendo los procedimientos
correspondientes a los juicios ordinarios. Pero aquí tenemos que tener claro, ¿verdad? Que estos son los mismos procedimientos, solo que de una forma más breve. Pero no tenemos que perder las características del juicio ordinario. Por ejemplo, los principios en que se basa, ¿verdad? El principio de escritura, que todo tiene que ser por escrito. Aquí sí no van a haber audiencias como en el juicio oral, que vamos a estar frente al juez, sino que como el proceso ordinario, todo va a ser escrito. Claro que los plazos van a ser más breves, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es un proceso pequeño, un proceso rápido, un proceso abreviado, que de ahí viene su nombre, pero sin embargo, hay mucha similitud con el juicio ordinario, pero también hay diferencias sustanciales, ¿verdad? Por ejemplo, los plazos, y la mayoría de estudiantes, cuando se les pregunta en privado, dígame diferencias del juicio sumario, la mayoría dice que los plazos son más cortos, pero también tenemos que tener en cuenta que las materias que se ventilan en el juicio sumario, recordemos, en el juicio ordinario se ventilan todas aquellas controversias que no tengan un procedimiento específico, pero en el juicio sumario si tenemos materias que nos dice el propio Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice esas materias, por ejemplo, el arrendamiento y la desocupación, por ejemplo, la rescisión de contratos, por ejemplo, la responsabilidad de funcionarios públicos, por ejemplo, lo que dice el Código de Comercio en el artículo 1039, por ejemplo, los interdictos, ¿verdad? Esto se va a llevar en juicio sumario. Entonces, esa es una diferencia sustancial con el juicio ordinario, ¿verdad? Porque en el juicio ordinario, ¿qué se va a llevar en juicio ordinario? Todo lo que no esté en el 199, todo lo que no esté en el 229. Pero tenemos cosas que por disposición de la ley sí se van a llevar en juicio ordinario. Pero esta es la diferencia sustancial. Los procesos de conocimiento pues se presentan en 4 fases. Ustedes pues ya tienen material. No vamos a entrar a explicar tanto esto, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto, la preparación del juicio, que es la demanda, ¿verdad? Que se va a presentar y se va a iniciar con la demanda. Pero también las actitudes del demandado, la interposición de excepciones, la contestación, la reconvención, ¿verdad? Entonces, el periodo de prueba que viene también, pero que son periodos mucho más cortos que en el juicio ordinario, y la conclusión del juicio, ¿verdad? Dentro de las características del juicio sumario, pues la principal es su rapidez, su sencillez, su economía, los plazos más cortos. Sin embargo, pues yo les puedo decir que esto es únicamente en teoría, ¿verdad? En la práctica, pues a veces los juicios sumarios resultan ser más largos que los juicios ordinarios, ¿verdad? Recordemos que en los procesos civiles son los abogados los que manejan el proceso. Un recurso, ¿verdad? Una impugnación o algo, pues se va deteniendo, un incidente y todo el proceso. Entonces resultan ser un poco más largos, perdón. Aquí tenemos algunas características. Quiero que ustedes pues lean los artículos que se les van a colocar aquí. El juicio sumario siempre es contradictorio. ¿Por qué? Como todo proceso de conocimiento, siempre van a haber partes encontradas, ¿verdad? Entonces, es un proceso contencioso, va a existir el demandante, va a existir el demandado. En el juicio sumario, las pruebas deben ofrecerse igual que en el ordinario, en los escritos de demanda y en la contestación de la demanda. Entonces, todos los requisitos que ya hemos visto con la demanda
Y las etapas de la prueba, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son: el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. El ofrecimiento de las pruebas en la demanda y en la contestación. La proposición, igual que en el juicio ordinario, en el periodo de prueba. El diligenciamiento en el periodo de prueba y la valoración en sentencia. El demandado podrá en cualquier estado del proceso oponer excepciones, litispendencia, falta de capacidad. Tenemos las del 232 que son conocidas como privilegiadas. La excepción de pago y de compensación pueden interponerse en cualquier instancia del proceso y serán resueltas en sentencia. El término para contestar la demanda es de 3 días y aquí es donde empiezan las pequeñas diferencias. La reconvención únicamente es admitida cuando la acción en que se funde estuviere sujeta a juicio sumario. Miren pues, ¿a qué se refiere eso? Cuando nosotros demandamos porque la materia que vamos a demandar es en juicio sumario, a la hora de notificarle al demandante, el demandante puede reconvenir al actor. Pero si esa reconvención, esa contrademanda es materia de juicio sumario, pues sí se puede aceptar la reconvención. Pero si la reconvención es de juicio ordinario, no se puede aceptar. Y tal vez aquí se enreden un poquito. Por ejemplo, ustedes están pidiendo responsabilidad de funcionarios públicos en juicio sumario. El funcionario público le llega la demanda, pero va a reconvenir, pero él va a reconvenir en daños y perjuicios por la suma de 60,000 quetzales. Entonces, ese cobro de daños y perjuicios se tiene que llevar en juicio ordinario. Entonces, ¿cómo va a aceptar el juez esa reconvención? Porque es admitida cuando la acción en que se funde estuviera sujeta a juicio sumario. En los juicios sumarios, la sentencia debe pronunciarse dentro de 5 días de la vista. En el ordinario, pues sabemos que son 15. Miren, y aquí es importante también. Aquí tengo un error, aquí quiero que ustedes lo apunten. El recurso de casación se admite en los procesos sumarios mercantiles de valor indeterminado y en los que la cuantía exceda de 2,000 quetzales. Aquí es 400,000. Y lo tengo en una diapositiva más adelante en rojo, ¿verdad? O cuando el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario. Miremos ese artículo 231. Si estudiamos el artículo 229, les dije 31, ¿verdad? Pero el 229 nos habla juicio sumario, título 3, las materias. En el artículo 230, aplicación por analogía, ya lo habíamos visto. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Miren pues, artículo 231, que es el que les estoy mencionando. Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debiere haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Miren, en primer lugar, el recurso de casación no cabe en los procesos sumarios, no cabe en los procesos sumarios. Pero aquí la ley nos está diciendo que las personas que son civilmente capaces pueden regirse por las normas del juicio sumario, si ellos así lo desean, aunque la naturaleza del juicio sea ordinario. Por ejemplo,
Una constitución de servidumbre de paso. Ustedes van al artículo 199, no está regulada que se pueda llevar en un juicio oral. Constitución de servidumbre de paso, no está regulada en el artículo 229 que se pueda llevar en un juicio sumario. No está regulada. Entonces, ¿en qué clase de proceso se debe de llevar? Se debe de llevar en juicio ordinario. Ahora bien, Juan y Pedro es demandante y demandado en un proceso de constitución de servidumbre de paso. Su naturaleza es ordinaria, juicio ordinario. Sin embargo, el 231 dice que ellos son capaces, van con un notario, realizan una escritura pública que esas controversias las van a llevar en juicio sumario. Entonces ellos ya no pueden regresar al ordinario, sino que lo van a llevar en juicio sumario. Todo se va a llevar en juicio sumario. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese proceso? Es ordinario. Entonces, dice, cuando el proceso intentado por su naturaleza debiere haberse ventilado en juicio ordinario, en este caso sí cabe el recurso de casación. O sea, el juez va a ver y dice, esto se tuvo que haber llevado en juicio ordinario, sin embargo, ellos se pusieron de acuerdo y se va a llevar en juicio sumario. Entonces, aquí sí cabe el recurso de casación. Clases de procesos que se van a llevar en vía sumaria, prácticamente tenemos la tramitación, ¿verdad? Del juicio sumario está regulada del artículo 229 al artículo 293. ¿Y qué asuntos se van a llevar los del 229? Eso lo vamos a ver cuando regresen de vacaciones, asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de la ley o convenio de las partes deben de seguirse en esta vía. Y aquí tenemos el artículo 1039 del Código de Comercio. Y tienen que ver que tenga ya las reformas del 2018. Me imagino que ustedes pues sí han de tener el proceso, el código con esas reformas, ¿verdad? La base es que diga 400,000 quetzales. Si tienen el Código de Comercio a la mano, pues vayan a ver el 1039 y donde dice que todo lo que es naturaleza mercantil se va a llevar por el juicio sumario, ¿verdad? Y que cabe el recurso de casación cuya cuantía sea mayor de 400,000 quetzales, algo así, ¿verdad? Entonces, vayan y miren, ¿verdad? Si tienen esa reforma. La demanda, pues la demanda se debe de presentar igual, ¿verdad? Vamos a ver aquí las excepciones también, ¿verdad? Interposición de excepciones. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Y aquí se podrán ustedes dar cuenta, ¿verdad? Que nos está indicando el 116, no nos está indicando el 117. Y aquí tenemos que tener mucho ojo, porque no podemos interponer excepción de arraigo, ¿verdad? Entonces, el demandado no puede arraigar al demandante porque la ley nos está diciendo claramente que las del artículo 116 en el artículo 232, ¿verdad? Entonces, eso quiero que tengan claro. Vamos a adelantar un poco, ¿verdad? Y después vamos a hablar, porque la contestación, la rebeldía y todo, pues se da igual que el juicio ordinario y ustedes pues ya lo manejan bien, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir, aquí sí tengo lo de los recursos con 2,000 quetzales en rojo,
porque ahora son 400,000 quetzales. No sé si se mire bien ahí, pero aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, de el juicio sumario. Entonces, presentan la demanda con los requisitos que ya habíamos visto, 61, 63, 106, 107, control artículo 106, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a ver si cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, se admite para su trámite y se emplaza. El término del emplazamiento es de 3 días para que conteste la demanda. Contestación y requisitos de la demanda, 3 días. Claro que puede presentar excepciones previas en el plazo de 2 días de haber sido emplazado. Apertura a prueba por el plazo de 15 días, no son 30 como en el juicio ordinario, sino que son 15. La vista 10 días, en el ordinario pues son 15 y la sentencia 5 días, ¿verdad? Entonces, en la sentencia en el ordinario son 15 días. Ustedes sobre su esquema del juicio ordinario pues pueden poner un esquema lápiz de juicio sumario, solo le van rebajando los días. Si no cumple con los requisitos legales, pues se rechaza la demanda. Recordemos que aquí no se lleva nada de familia, entonces no hay previos, no hay nada, solo hay rechazo de la demanda. Entonces, cualquier pregunta, vamos a ver si tenemos preguntas antes de dar por terminada la clase. Pues no tenemos ninguna. Hasta aquí, pues, estamos bien. Entonces es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz, bendecida semana y felices vacaciones. Nos vemos dentro de 15 días para la semana número 10, si no estoy mal, 10 y 11 y exámenes, ¿verdad?